Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Está bien el audio? Bueno, yo soy Jonathan y tengo la misión a continuación de compartirles unas ideas que he decidido llamar de esta manera, Delfos, datos, ética y comportamiento. Antes de empezar, me gustaría señalar algunas cosas. La primera de ellas es que Delfos realmente es un espacio de conversación que tenemos en la universidad, donde se convocan estudiantes de pregrado, de posgrado y también externos, personas externas que se reúnen a conversar con nosotros, y ha sido el resultado de varios años de conversaciones. Hace varios años teníamos un espacio que llamábamos Ciencias de la Decisión, donde nos interesaba comprender y explicar cómo los seres humanos tomaban decisiones en condiciones de incertidumbre y en riesgo, y esas conversaciones han evolucionado, han ido cambiando, y eso nos ha llevado, digamos, a pensar en estos temas. De esa manera, lo que quiero decir a continuación es que la gran mayoría de ideas que voy a compartir no me pertenecen. Digamos, yo simplemente soy un testigo, un nodo, digamos, en una red de intercambios de conversaciones que han ocurrido en ese espacio, de lecturas, de también conversaciones con otros profesores de la universidad, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Otro asunto que me gustaría decir es que por lo general me gusta pensar que estos temas, como cualquier otro, se pueden pensar desde una perspectiva crítica, pero también técnica. Cada uno de estos elementos que voy a compartir a continuación, datos, ética y comportamiento, son como una suerte de moneda que tiene dos caras, una cara crítica y una cara técnica. Yo lo que voy a hacer a continuación es que me voy a enfocar especialmente en la dimensión crítica, no voy a entrar en detalles técnicos, quizás por ahí alguna que otra cosa se me escape en términos técnicos, y lo que yo entiendo por una perspectiva o una dimensión crítica es sobre todo una dimensión ético-política que surge de la relación de estos tres elementos. Y finalmente, quiero decir que mi tesis no la voy a presentar al principio, sino al final. Entonces se va a volcar un poco la cosa, espero que me tengan un poco de paciencia. Yo sé que habitualmente uno inicia con una tesis y después va planteando un desarrollo. Yo lo que voy a hacer a continuación es como un poco voltear el esquema, es decir, mostrar unas ideas organizadas en estas tres dimensiones y al final presentar una tesis. Entonces, empecemos por acá. Datos es como el primer elemento que quisiera desarrollar a continuación. Sin lugar a dudas, digamos, creo que todos hemos escuchado recientemente cómo se ha popularizado la idea según la cual asistimos a una suerte de revolución, una forma que cambia nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones políticas, nuestras relaciones económicas, y hay diferentes formas con las cuales uno se encuentra en la literatura y en estas discusiones. Algunos le llaman a eso Industria 4.0, otros le llaman a eso revolución digital, y todos sabemos que eso incluso ha llegado a las humanidades hasta tal punto que nos atrevemos a hablar de una suerte de humanidades digitales. Eso creo que es un tema que todavía está en discusión. Lo que yo quiero señalar y lo que me interesa a continuación es por qué nos interesa tanto los datos. Yo creo que aquí la gran mayoría ya hemos visto una serie de discusiones que incluso se han popularizado al respecto, y quiero mencionar dos dimensiones de esta supuesta revolución. Una dimensión que llamaríamos como revolución digital y una dimensión que llamaríamos revolución existencial, de la cual no somos muy conscientes. Por lo general hay demasiado énfasis en, sobre todo, digamos, por un interés económico y político fuerte. Creo que la categoría de Industria 4.0 tiene especialmente ese impulso económico y político, y perdemos de vista lo que podríamos denominar como una revolución existencial, que son todas las preguntas filosóficas que nos podemos hacer también alrededor de estos problemas.
Entonces, cuando hablamos de una revolución digital, insisto, pues por lo general uno puede advertir que nos encontramos con una cuarta revolución como una revolución externa. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tecnologías de información y el conocimiento son herramientas culturales que modifican las dinámicas del trabajo y la organización con continuos desafíos emergentes. Ya hay, digamos, una gran cantidad de estudios al respecto y que, insisto, eso después nos llega a nosotros también sobre la manera en cómo los flujos de información se empiezan a albergar en contenidos digitales y los análisis que podemos hacer de esos flujos de información. Entonces, habitualmente, digamos, lo que uno se encuentra con esquemas, digamos, demasiado amplios, yo soy consciente que esto es demasiado amplio, es como una heurística de interpretación histórica que sé que puede ser exagerado, imprudente, en fin, pero digamos, lo quiero usar un poco para pensar en lo siguiente, y es que perdemos de vista que en cada revolución hay unos cambios históricos, culturales, que de alguna manera son notables y en este caso pues impulsados notablemente por el desarrollo técnico y posteriormente el desarrollo tecnológico. Si uno mira, digamos, como este heurístico amplio de interpretación de lo que nos ha ocurrido, nos damos cuenta que cada momento ha dejado una huella que es notable. Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestra realidad sociocultural ha cambiado notablemente en nuestra relación con el espacio, en parte por ese impacto que ha tenido el desarrollo técnico como tal. Aquí hay 4 grandes momentos, ¿cierto? Cuando indagamos antropólogos, a historiadores que trabajan estos temas, pues nos enseñan ellos y ellas que de alguna manera han existido unos episodios que han sido importantes, lo que se denomina como una revolución agrícola, una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, una tercera que hace referencia en el siglo XX a una computación, informática personal e internet, y asistimos a un momento donde lo digital está mediado por agentes, sensores, datos y conectividad. Entonces, por eso habitualmente hablamos de una cuarta revolución, de momentos pues que han existido históricamente y que han generado cambios que son notables. Y en eso que denominamos actualmente como, o que los expertos hablan como una posible cuarta revolución industrial, pues hay una serie de cambios que son bastante notables y que al menos ahora estamos como tratando de ser testigos de esos cambios, de intentar descifrar qué es lo que está pasando y qué efectos está teniendo eso en la vida de las personas. Aquí menciono algunos de los más notables en términos económicos, como la abolición del horario de trabajo, la existencia de equipos interdisciplinarios de trabajo cada vez más fuertes, la creación de un derecho laboral global que es una necesidad a propósito de cómo, digamos, las relaciones económicas vía tecnología digital empiezan a cambiar notablemente y, por supuesto, pues, el trabajo compartido a distancia. Yo alguna vez en un curso hacía esta pregunta, no somos como muy conscientes de esa pregunta, ¿para qué trabajamos? Esto tiene, digamos, una fuerte relación con las ideas que les acabo de compartir de una economía globalizada. De hecho, yo personalmente fantaseo con la idea en algún momento de trabajar solo 2 horas diarias e internarme al bosque con una conexión estable a internet, y eso es, digamos, una fantasía, ¿cierto?, que se crea uno y que cuando planteo esta pregunta en algunos espacios de discusión con estudiantes, no somos muy conscientes para qué trabajamos y cuál es la historia, digamos, de esa forma de vincularnos con un mercado específico, de sobrevivir a propósito de esa vinculación, y esto tiene una historia pues bastante particular. De hecho, una de esas interpretaciones más polémicas históricas asociadas con la revolución agrícola es que terminamos como transando una especie de fraude, es decir, intercambiamos en ese momento histórico una suerte de sufrimiento personal asociado con intercambiar ocio por cantidad de tiempo, trabajo. Digamos, si uno revisa los registros culturales
históricos de arqueólogos, antropólogos y economistas de esa época, la gran mayoría coincide que parece ser que la vida antes de ese momento era más divertida, porque no teníamos que enfrentar, por ejemplo, el problema de la escasez y de una sobrepoblación de nuestra propia especie que se empezó a relacionar con el espacio con una noción de propiedad. Entonces, es una pregunta que a mí personalmente me gusta hacer y que tiene relación con esto que hoy en día denominamos como cuarta revolución, porque cambia, digamos, también notablemente lo que nosotros denominamos como trabajo. Si uno busca como la dimensión semántica, etimológica del concepto, pues se encuentra con cosas que no son tan divertidas como tortura, negación del ocio y demás. Revolución existencial. Entonces, miren que esta última idea que les acabo de compartir tiene una conexión con este elemento del cual no somos muy conscientes, y es que de la misma manera en como uno puede pensar el advenimiento de la tecnología digital como una suerte de revolución que es externa, pues uno también la puede pensar en términos internos. Y esto quiere decir que las TICs, como poderosas tecnologías del yo, modifican nuestra experiencia de la vida y de la muerte. De hecho, voy a mencionar aquí algunos elementos que me parece que son importantes. Voy a tomar agua, lo siento. Entonces, el primer elemento que quiero mencionar es el siguiente. Hay una de las preocupaciones más importantes que tienen que ver con esto es el advenimiento de una economía que está basada fundamentalmente en los datos, la necesidad de recopilar de manera insistente datos biométricos, especialmente datos biométricos y comportamentales, ciertos registros de nuestro cuerpo, como presión arterial, como nivel de azúcar, pero también toda la huella que va dejando nuestra conducta como tal. Y digamos, uno de los problemas que a mí me gustaría desarrollar también más adelante en la etiqueta de ética y comportamiento es que algunos expertos coinciden, especialmente aquí estoy mencionando a la filósofa Carissa Beliz, que trabaja con mucha fuerza este tema sobre privacidad. Ella menciona y coincide, digamos, con otros filósofos al respecto, que hay unos momentos muy delicados al respecto, y es que el interés actual por los datos se relacionan primero con el descubrimiento que hace Google a propósito de la alta rentabilidad que empiezan a dejar los datos personales. Segundo, la existencia de una suerte de capitalismo de la vigilancia a propósito de esa tesis que publica Susana Chabov sobre ese tema y lo que está ocurriendo sobre el problema. Carissa Beliz retoma esa misma idea y lo ubica, digamos, como en este segundo tema a propósito del deseo de implementar mecanismos de vigilancia y control que estén asociadas con una recopilación permanente de los datos biométricos y comportamentales de las personas. Y finalmente, lo que a mi juicio parece ser el desafío más complejo de todos es este tercer momento, y es lo que denominamos como una cultura narcisista y exhibicionista. Si la noción de privacidad es poder, en el sentido en que los expertos coinciden en que es una tesis polémica muy interesante, pero es como a mayor privacidad, mayor posibilidad de resguardar libertad y democracia, a menor privacidad, mayor posibilidad de que la democracia y la libertad, pues, en términos occidentales, liberales, se vea, digamos, amenazada. Entonces, de alguna manera, de hecho, muchas personas de manera un poco jactanciosa dicen, no, la privacidad de hecho hoy en día no existe, es una especie de anacronismo pasado de moda, y insisten pues que no tiene ningún sentido preocuparnos por eso, pero más adelante voy a mostrar por qué quizás tiene un sentido que es importante. Entonces, para nadie es un secreto que asistimos, digamos, a un momento donde el número de dispositivos conectados por persona, esto es una cita del año 2014, miren que esta cita dice, el número de dispositivos conectados por persona aumentará de 0.08 en 2003 a 1.84 en 2010, a 3.47 en 2015, a 6.58 en 2020.
¿A qué dispositivos conectados se está refiriendo en esta cita Luciano Floridi en ese famoso texto The Fourth Revolution? Un poco lo que está diciendo el autor es que hay una tendencia global insistente en medirlo absolutamente todo. Medir absolutamente todo, es decir, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, qué hacemos mientras estamos despiertos, qué hacemos mientras estamos dormidos, cuáles son nuestras rutas habituales de desplazamiento. De hecho, en uno de los espacios de conversación que tuvimos este semestre en Delfos, tuvimos la oportunidad de conocer una compañía que nos visitó y queríamos sostener unas discusiones con ellos. Y esta persona nos explicaba que lo que hacían era ofrecer un servicio de monitoreo constante para hacer un seguimiento del estado de salud de los pacientes. Y entonces nos divertíamos un rato porque él tenía un reloj digital conectado, tenía un anillo, y él decía, nosotros tenemos un gran desafío comportamental en nuestra empresa de consultoría que asiste al sistema de salud con dispositivos de monitoreo constante, y él nos decía que el gran desafío era una especie de adherencia permanente al monitoreo remoto. ¿Qué quiere decir la adherencia permanente al monitoreo remoto? Él nos decía sin ningún tipo de vergüenza que lo que deseaban es poder tener data continua. Es decir, que una persona pudiera tener instalado un reloj no solo cuando esté despierto, sino también cuando esté dormido. Data continua es tener datos biométricos y comportamentales 24 horas diarias, y trabajan en eso. Digamos, hay toda una industria tecnológica y también comportamental que ha estado empezando a crecer notablemente y que tiene, digamos, como el propósito de buscar eso, de poder generar data continua. Hay un concepto en la actualidad que me parece que es interesante, y es la noción de infoesfera, que es un concepto que se ha propuesto, digamos, en el contexto actual de la filosofía de la tecnología, y sugiere un poco lo siguiente. Hay una, digamos, noción restringida de pensar que habitamos ambientes compuestos por entidades informacionales que están interconectadas todo el tiempo, y una concepción un poco más amplia e igualmente polémica, y es pensar que todo lo que es real es informacional y todo lo que es informacional es real. Esta segunda, digamos, es polémica, es un poco más densa, pero digamos algunos filósofos de la tecnología sostienen esta idea según la cual hay una suerte de imbricación cada vez más interconectada entre lo analógico y lo digital. Digamos, un poco es muy difícil, cada vez es más difícil, digamos, poder hacer distinciones entre lo analógico y lo digital. Para nosotros sí, porque yo sospecho, y por lo que veo acá, la gran mayoría somos generación de transición, pero para las generaciones más recientes, es decir, nacidos y nacidas del 2000 hacia acá, de alguna manera esa distinción entre lo analógico y lo digital se vuelve cada vez más irrelevante. Hay un documental que les quiero recomendar, de hecho está disponible de manera gratuita en ese enlace que aparece ahí. Es un documental del año 2016 titulado El futuro del trabajo y de la muerte, un documental que hace, digamos, una exposición crítica sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra relación con el trabajo, pero también la relación con la vida misma y con la relación con la experiencia de muerte. Voy a mencionar, esto es una cita también de Floridi en ese texto que les mencionaba del 2014. Floridi dice lo siguiente: los filósofos antiguos y medievales pensaban que solo aquello que es inmutable, es decir, Dios, podría decirse que existe plenamente. Los filósofos modernos preferían asociar la existencia a la posibilidad de ser objeto de percepción. Nuestra filosofía se estaba refiriendo allí como una filosofía de la información, porque Floridi es un autor pues, que se está pensando, digamos, todo un esquema conceptual de interpretación asociado con la tecnología digital en este siglo, y él dice: nuestra filosofía como filosofía de la información parece sugerir que ser es ser interactuable, incluso si aquello con lo que interactuamos es solo transitorio y virtual. Esto lo que genera es una serie de problemas que son
interesantes, como la idea del fantasma en la máquina, qué ocurrirá con nuestras vidas digitales en el momento en que vayamos a morir, es decir, alguno ha pensado qué va a ocurrir con el flujo de información que va a estar allí disponible en sus cuentas de correo electrónica, seguramente en los perfiles que usan en algunas redes sociales virtuales. Ahí hay problemas, digamos, de una fuerza que son bien importantes. El yo puede considerarse como un sistema de información complejo hecho de actividades conscientes o recuerdos o narrativas. Desde esta perspectiva eres tu propia información. Las tecnologías de información y del conocimiento pueden afectar sustancialmente estos patrones de información. Entonces, lo que nos interesa acá, insisto, es pensar cómo nuestras identidades narrativas empiezan pues a verse afectadas también sustancialmente por el uso de estas tecnologías y cómo esas identidades narrativas pues empiezan a experimentar cambios que son notables. Voy a mencionar aquí un par de ejemplos antes de pasar a la categoría de comportamiento. Este es quizás uno de los más llamativos que hemos estudiado, que es el famoso sistema de crédito social, que es un sistema de monitoreo, que es, en principio se hizo un pilotaje en el año 2018 y luego se empezó a implementar con mucha fuerza en el año 2019, y es la posibilidad de hacer seguimiento de comportamientos y establecer un esquema de recompensa y castigo en función de la conducta que sea observable. Esto, digamos, apareció con mucha fuerza en China, ha venido, digamos, consolidándose cada vez más. De hecho, por ahí hay un capítulo de Black Mirror que fantaseó con esta idea que se llama la caída en picada y que tiene relación un poco con la posibilidad de uno poder observar lo que el otro está haciendo, dar una puntuación específica sobre lo que está haciendo y tomar decisiones específicas sobre esos datos que van siendo sistemáticamente recolectados en un flujo de información. Uno podría pensar desde este lado occidental que esa idea es escandalosa. Para algunos expertos, la diferencia entre Occidente y Oriente es que al menos en Oriente son honestos con lo que están haciendo. En Occidente no somos honestos, digamos. Algunos expertos sugieren que esto ocurre todo el tiempo, pero quizás no lo advertimos de manera consciente con claridad. Y esta es una serie reciente, difícil, divertida, tremenda. Severance juega con la idea de poder uno dividir sus identidades narrativas, es decir, ya no tener solo como una identidad narrativa analógica y una identidad narrativa digital, sino la posibilidad de tener una suerte de identidad narrativa en mi lugar de trabajo y por fuera de mi lugar de trabajo. Entonces lo que hace Severance es mostrar que cuando uno llega al lugar del trabajo y se desplaza del ascensor a las oficinas de trabajo, pues cambia su identidad narrativa y no conservas ningún tipo de recuerdo asociado con lo que vives por fuera del lugar de trabajo. Entonces lo que hace Severance es jugar con esa idea de que qué sucedería si uno pudiera, digamos, instalar un chip en nuestro sistema nervioso central para configurar dos identidades narrativas. Insisto, una en el momento del trabajo, es decir, como cumplir con esa famosa fantasía de que la vida personal y la vida en el trabajo no deberían tener ninguna relación. Severance lleva eso, digamos, al extremo y nos muestra, digamos, un drama y un montón de ideas filosóficas que aparecen allí con mucha fuerza. De hecho, ya aparecen algunas discusiones en filosofía de la mente y en filosofía de la tecnología sobre este tema. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente, y es, insisto, la idea de concebir a los seres humanos como organismos informacionales, como INFORCS. Si hay un interés cada vez más fuerte, económico y político, de medirlo absolutamente todo, y eso yo creo que, no sé si hemos sido conscientes de eso, ¿no? Cuando nos llega el informe al correo electrónico del tiempo que estuvimos conectados al correo, de nuestras actividades hechas en los servicios de Microsoft como Teams, y uno puede tener claramente
un reporte específico sobre lo que hacemos en nuestros equipos de trabajo. Entonces la noción de organismo informacional, un poco lo que intenta mostrar es que en ese deseo de medirlo absolutamente todo y de tener un flujo permanente de información, cómo a través de ese flujo podemos obtener insights de comportamiento que son concretos. Entonces hay, digamos, algunas ideas interesantes sobre estos cambios de una supuesta concepción de la naturaleza humana. Yo sé que eso es difícil porque parece ser que es una noción esencialista de lo que podría ser naturaleza. Yo personalmente creo que también tenemos muchos prejuicios en relación con el concepto de naturaleza, pero no voy a entrar en detalles al respecto. Digamos que algunos expertos coinciden, y eso es una idea pues también que aparece con mucha fuerza en filosofía de la tecnología, y es mostrar que hay momentos en los cuales asistimos como a formas de interpretación notables de nosotros mismos que han experimentado cambios que son importantes. Un primer momento que vendríamos a considerar como una herencia copernicana de no ser el centro del universo, un segundo momento darwiniano de no ser el centro de la naturaleza, me estoy refiriendo pues a nosotros como especie, un tercer momento de pensar que no somos tan racionales como creeríamos ser, y un momento donde pensamos que la inteligencia no es exclusiva de los seres humanos, sino que incluso se puede computar, que es como la gran herencia conceptual y técnica que tenemos sobre Turing. Segundo momento de la exposición del día de hoy, comportamiento. Entonces, en síntesis, lo que quería mostrar con este primer momento de datos, insisto, una revolución que es digital y que también es existencial, donde las tecnologías de información y el conocimiento cambian nuestras formas de relacionamiento económico, político y social, y también en la configuración de identidades que son narrativas, y que está empezando a generar un montón de literatura crítica y técnica al respecto. ¿Qué podemos decir sobre comportamiento? Como les decía ahora, la idea de percibir posiblemente al ser humano en este contexto como un organismo informacional sugiere entonces que esos organismos informacionales son interfaces humanas. Interfaces en el sentido en que podríamos, digamos, poder conocer la manera en cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos, para poder obtener algo de esas interfaces humanas como la atención, el consentimiento, un voto. No es extraño que las ciencias del comportamiento, lo que se llaman hoy en día como ciencias del comportamiento, estudios del comportamiento, hayan alcanzado tal popularidad, y es porque eso que hoy en día llamamos como ciencias del comportamiento o estudios del comportamiento realmente se popularizan y se consolidan como una técnica de cambio comportamental, es decir, como yo poder desarrollar una serie de herramientas que busquen cambiar las decisiones humanas, el comportamiento en direcciones que de alguna manera uno puede llegar a considerar deseables. Y eso como deseable de entrada es un desafío, insisto, ético, político y científico que resulta ser notable. Y esto que les muestro acá de microfocalización comportamental es lo que de alguna manera uno podría pensar como el gran as bajo la manga, ¿cierto? Es poder, digamos, capturar la atención de las personas, poder tener como a disposición la atención de las personas para orientar las decisiones en determinadas direcciones. Entonces, en un flujo de información digital, lo que suele ocurrir es que siempre nos las tenemos que ver con agentes intermediarios, que en este caso son, podríamos pensar que son algoritmos que sirven de intermediarios como entre la cognición y la realidad, y perdemos de vista de alguna manera que siempre tenemos un lente de interpretación. Coe de hecho ofrece esta interpretación crítica cuando dice que los algoritmos pueden entenderse como sistemas simbólicos, agentes
intermediarios, herramientas que sirven para pensar, interpretar e interactuar con la realidad. Entonces, ¿por qué les decía que la microfocalización comportamental es como el gran as bajo la manga? Porque lo que ocurre acá es, al considerar al ser humano como un organismo informacional, utilizo, por un lado, la herramienta técnica de las ciencias del comportamiento, que se enfoca en el cambio comportamental y en el cambio de las decisiones humanas, con la herramienta técnica tecnológica, y en esa interacción entre comportamiento y tecnología aparece la posibilidad de obtener insights de comportamiento. Es decir, si yo registro de manera continua datos biométricos y comportamentales de las personas, pues puedo obtener insights que de alguna manera pueda generar algún tipo de predicciones. Esto es, digamos, una herencia importante de la industria tecnológica que ahorita pues muchas industrias están tratando de implementar cuando organizan sus propios equipos de analítica, y con esos equipos de analítica poder hacer algo con todos los datos que tienen de sus clientes, de sus trabajadores, de sus estudiantes, en fin. Un montón de registros que tenemos ahí y que se empiezan a percibir como una especie de mina que se puede empezar a escarbar, como buscando oro en medio de esa cantidad de datos que se van recopilando como tal. En términos de comportamiento, entonces, aquí hay algunas características que me gustaría señalar que son importantes. Primero, la noción de tamaño de red. Segundo, la noción de permanencia. Esto es un desafío filosófico que es encantador y que algunos se arriesgan a denominar como la erosión sustancial al derecho a olvidar, que cada vez es más difícil. Ustedes saben que cualquier cosa hoy en día que alguien publica, en 3 o 4 o 5 años alguien te puede sacar eso y jugar en tu contra. Entonces lo que yo pensaba, digamos, el día de hoy, que se puede transformar en unos años, de alguna manera puede jugar en mi contra, y esto es, digamos, como uno de los desafíos allí que se conectan con lo que les mencionaba ahorita a propósito de privacidad es poder. Otra característica que es importante mencionar es la personalización, ¿cierto? Yo creo que todos hemos tenido interacción con sistemas de recomendación y microfocalización comportamental que nos anuncian publicidad, recomendaciones específicas sobre cosas que nos interesan, películas, series, libros, cosas que hacemos, y que todo el tiempo, digamos, tenemos recomendaciones cada vez más ajustadas en relación con nuestras preferencias reveladas, las decisiones que tomamos, lo que hacemos, en fin. Un poder cada vez más fuerte en el diseño, en el sentido en que hay un énfasis cada vez más notable en lo que denominamos como arquitecturas de elección digital, donde están involucradas algunas herramientas como sistemas de algoritmos, diseño, comunicación y ciencias del comportamiento. Y esto nos lleva a pensar, y eso, digamos, ahorita en la literatura, en discusiones sobre este tema, es que la atención se convierte en la principal fuente de valor. Entonces aquí hay unos desafíos que son importantes, que yo creo que uno lo advierte claramente en los estudiantes que llegan a las universidades con una atención cada vez más dispersa. A nosotros también nos ocurre. Yo debo confesar también que uno puede dispersar fácilmente su atención en un montón de fuentes de información, y acá un poco lo que nos hemos dado cuenta es que el principal objetivo, por ejemplo, de una arquitectura digital con fundamento en la economía de los datos, consiste justamente en poder capturar permanentemente esa atención a través de unos recursos específicos. Aquí les muestro 4 opciones distintas, como las notificaciones, como el feedback que uno puede recibir en esas arquitecturas de elección digital, y que todo el tiempo están demandando o concentrando, digamos, la atención. Esto nos plantea dos desafíos en relación con la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad. El primero es no perder de vista que tenemos una alta sensibilidad ecológica en nuestros contextos. Ninguna decisión opera en el vacío, y por eso es en muchos casos
fácilmente manipular las decisiones de las personas en arquitecturas de elección digital. Sin embargo, no somos esclavos de esos contextos, sino que hay una, digamos, creo que aquí está uno de los grandes desafíos, y es cómo poder formar autonomía para consumir información de manera responsable. Es decir, si uno logra ser consciente que la atención es, digamos, un recurso que por estos días es demasiado escaso y que de alguna manera en nuestras interacciones digitales cotidianas es cada vez más dispersa, el desafío será entonces es cómo poder ejercer un mayor control sobre esos niveles de atención. Esta es de hecho, una cita de un informe publicado en el año 2020 entre Lewandowski, Smile y otros autores que prepararon un informe sobre democracia y tecnología para la Unión Europea y plantean esta idea que me parece que es importante. Dice: la segmentación de audiencias, que es lo que está pasando, digamos una consecuencia indirecta de esta dispersión de la atención en unas interacciones digitales permanentes, tiene dos consecuencias relacionadas para la democracia. Primero, crea un incentivo para el extremismo, porque un político puede ganar más votantes en los márgenes extremos de su base que los que repelen en el medio moderado, si pueden dirigir selectivamente mensajes extremos a sus seguidores. Y en segundo lugar, cuando la segmentación va acompañada de la polarización pública, los políticos pueden crear sus propios hechos alternativos. Esta es una idea que quise subrayar acá, sobre todo por la manera en cómo la anuncian estos autores. Dicen: los políticos pueden crear sus propios hechos alternativos que presentan como una contramedida ontológica a la rendición de cuentas. Y de alguna manera, pues esto pasa en todas las orientaciones del espectro político, no son exclusivas de una orientación política particular, sino claramente lo puede ver, digamos, en un gran espectro, y lo que genera, digamos, es una serie de consecuencias que están llamando poderosamente la atención. Tercer momento, ética. Creo que voy demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? Creo que vamos muy bien. Falta un cuarto para las 3. O sea que nos vamos, de acuerdo. Ok. Ética, tercer momento. Es que me faltan dos momentos: ética y el momento de la tesis de esta presentación. Para cerrar, porque creo que hay un espacio también de conversación si es necesario. Entonces, ética. Miren esta cita, a mí me parece que es tremenda cita, que de hecho la he usado ya muchas veces, no solo en presentaciones, sino en cosas que por ahí he pensado sobre este tema. Y es que hay una idea aquí que me parece que es potente sobre la noción de poder gris. Habitualmente, miren que nuestras concepciones de poder por lo general están asociadas con categorías que son muy amplias, es decir, como formas de relacionamiento de poder con ideas que son muy amplias, como la economía, la política y la tecnología, y también con una interpretación, digamos, un poco más específica en las relaciones cotidianas asociadas con la noción de poder. Pero esta noción de poder gris, que está asociada con la novela de Huxley sobre la eminencia gris, es que en las relaciones de poder, digamos, hay un poder que no suele ser evidente, digamos, en las relaciones como tal. Y Floridi plantea esta idea que me parece que es muy potente. Dice: el emergente nuevo poder gris se ejerce en relación con qué preguntas se pueden hacer, cuándo y dónde, cómo y por parte de quién, y por lo tanto qué respuestas se pueden recibir. Entonces es una forma, digamos, que utiliza el autor para describir esta forma técnica de operar del poder gris. Y dice lo siguiente: y dado que una pregunta sin respuesta es solo otra definición de incertidumbre, se puede resumir todo esto diciendo que en las sociedades de la información más maduras, la morfología del poder gris es la morfología de la incertidumbre. Es como la gran tesis que está lanzando aquí el autor. Quien controla las preguntas controla las respuestas, y quien controla las respuestas controla la realidad. A propósito de esa contramedida ontológica de los hechos alternativos que les mencionaba ahorita con la cita de Lewandowski y compañía.
Porque les comparto esta cita de la noción del poder gris, porque a propósito de este tercer momento de ética, vemos que aquí hay algunos problemas que son importantes. Lo primero que quiero señalar es, ahorita les mencionaba sobre el problema de la privacidad. Asistimos, digamos, a un momento donde la privacidad es importante, pero por esa cultura exhibicionista y narcisista de yo estoy en tal lugar, estas son mis preferencias, este soy yo, ¿cierto? Todo lo hacemos, yo también lo hago. De hecho, llevo años intentando pensar cómo resolver ese problema y ahí estoy, porque en todos nos habita ese deseo un poco de reconocimiento del otro cuando tenemos un me gusta de alguien o cuando uno es testigo de que alguien está mirando lo que estás publicando, en fin, pero eso es una paradoja, digamos, que aquí me parece que es importante en la actualidad y, digamos, también las arquitecturas digitales lo que hacen es que limitan también oportunidades para descubrir nuevas perspectivas. Más privacidad en línea significa una democracia fortalecida fuera de línea, a propósito de la idea que les compartía ahorita sobre la relación privacidad-democracia, privacidad y libertad, que es, digamos, uno de los grandes debates a los cuales asistimos en la actualidad. Volviendo al tema del poder gris, miren que la tesis, por ejemplo, de Carissa Beliz es una tesis encantadora en el sentido en que ella dice lo siguiente: si uno puede pensar en términos de macroestructura de relaciones de poder, que el poder político suele ser sometido al poder económico y que el poder económico en la actualidad está sometido al poder tecnológico, ¿cuál es la fuente de poder de ese poder tecnológico? Entonces ya lanza, digamos, esta tesis diciendo cada uno de nosotros es la fuente de poder. ¿Y por qué cada uno de nosotros es la fuente de poder? Porque según Carissa Beliz, la fuente de poder de ese, digamos, de ese poder gris que vendría a ser el poder tecnológico, siempre en buscar generar flujos de información para obtener insights de comportamiento, es la manera en como todo el tiempo generamos datos en nuestras interacciones digitales cotidianas. Entonces, cuando ella lanza esta tesis, un poco lo que está diciendo, cada uno de nosotros es fuente de poder, lo que posteriormente genera una simetría de conocimiento sobre la información que estoy obteniendo de los demás. De hecho, como les decía ahora, esto ha sido impulsado notablemente por la industria tecnológica y hoy en día hay una gran cantidad de empresas que llegan y dicen, venga, tengo un montón de datos, no sé qué hacer con eso. Yo sospecho que en esas bases de datos que tengo sobre las personas que trabajan acá o las personas que estudian acá o los clientes de esta organización, se pueden obtener insights de comportamiento y ahí lo que va generando, digamos, es de manera inevitable una suerte de asimetría de conocimiento. De hecho, Carissa Beliz no es la única, hay otro autor que ahorita les quiero compartir, son honestos y directos en decir que en esa interacción entre tecnología y ciencias del comportamiento aparece lo que podríamos denominar como poder blando manipulador. Entonces ella dice, además el poder blando suele ser manipulador, consigue que hagamos algo en beneficio de otros con el pretexto de que lo que hacemos lo hacemos en nuestro propio beneficio. Se sirve de nuestra voluntad para usarla contra nosotros. Bajo la influencia del poder blando nos comportamos de formas que no son las que nos convienen necesariamente, como por ejemplo cuando tomamos una decisión de consumo, de comprar algo, o una decisión política determinada, o compartir un fragmento de información determinado, y ella termina diciendo el poder blando manipulador nos hace cómplices de nuestra propia victimización. Es, digamos, como la gran tesis aquí crítica que aparece a propósito de esa relación datos-comportamiento y ahorita, digamos, como esta dimensión crítica que aparece de la ética como tal. De hecho, si una de las claves aquí importantes es la microfocalización comportamental, donde los algoritmos funcionan como agentes intermediarios, hay un paper reciente del 2021 donde ella dice que quizás uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad en una especie de conciencia colectiva con estos agentes intermediarios es aprender a interpretarlos como zombies morales, que es una idea
que ella se trae de la filosofía de la mente para una discusión concreta en filosofía de la tecnología. Ella dice los zombies morales como criaturas que se comportan como agentes morales pero carecen de sensibilidad, es decir, son incoherentes como agentes morales. Solo los seres que pueden experimentar dolor y placer pueden entender lo que significa infligir dolor o causar placer. Quiero decir que esta tesis sobre la relación zombies, morales, dolor, sensibilidad, conciencia moral es una tesis pues también polémica porque curiosamente hay filósofos que ya están trabajando para industria tecnológica donde dicen esto es una postura ética particular, es decir, si asumimos por ejemplo una postura consecuencialista en un vehículo autónomo, pues ese vehículo no tendría que ser consciente en ningún sentido del dolor y placer, porque lo único que necesita es calcular las posibles consecuencias de algunas decisiones tomadas sobre la vía. Y entonces, ahora sí mi tesis. ¿Cuál es la tesis que quiero defender con estas ideas que acabo de compartir? Y es una tesis, creo yo, de integración. Delfos es una idea que me parece que no para de ser seductora todavía en la actualidad. Recordemos que Delfos, lo que aprendimos alguna vez en lecturas de filosofía antigua occidental, hay unos insights o unas ideas que son importantes. Primero, un famoso templo de Apolo en Delfos, donde personas iban a este lugar a tener recomendaciones específicas cuando tenían que tomar decisiones importantes como ir a la guerra, no ir a la guerra. Digamos, era muy usual que militares y gobernantes de la época fueran allí a recibir recomendaciones específicas. De hecho, aquí está el famoso cuadro de John Collier de 1891 sobre la pitonisa de Delfos o la sacerdotisa, según digamos los registros que tenemos de la época, y estos no son solo registros históricos exclusivos de la antigua Grecia, porque hay estudios que en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, los seres humanos en nuestras relaciones morales, la figura del oráculo o de la persona que representa sabiduría, pues ha sido una figura notable para tomar decisiones, y en los registros que tenemos al respecto, pues la pitonisa de Delfos entraba en trance, y en ese trance se supone que se está comunicando con los dioses y está sirviendo como canal de comunicación entre la divinidad y ese ser humano que está angustiado y que necesita tomar una decisión difícil, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traigo a colación a esta idea? Porque ahora hay un asunto que es bastante interesante. Cuando uno mira las recomendaciones de la pitonisa en Delfos, se encuentra con recomendaciones o que son muy ambiguas, como suele suceder cuando uno lee el horóscopo en la actualidad, o que son muy concretas, como deberías ir o no a la guerra en estas condiciones militares particulares. Pero en Delfos ocurría una suerte de contradicción moral, porque estaba esa famosa máxima del templo de Apolo, según la cual conócete a ti mismo, que era como una invitación a una vuelta sobre sí mismo, pero al mismo tiempo había una recomendación específica sobre lo que se debía hacer o lo que se debía decidir, y en ese sentido quiero señalar esa especie de contradicción moral, porque yo creo que en la actualidad asistimos a un momento parecido, es decir, otra vez aparece esa imagen délfica en la antigüedad, con unos matices pues obviamente diferentes, con las tecnologías de información y el conocimiento, donde todo el mundo está empezando a organizar equipos que intenten otra vez obtener datos, insights sobre esos datos y ofrecer recomendaciones específicas de prospectiva basada en esos datos. De hecho, en la actualidad hay un gran debate que me parece que es interesante, y es la relación de Green and the Blue, como la relación entre naturaleza y tecnología, donde muchas personas coinciden de la necesidad de tener una relación sostenible y socialmente responsable con el uso
de tecnologías de información y del conocimiento. Esa etiqueta que aparece allá de animales cyborgs transitorios es una idea también compartida entre varias personas. A mí personalmente me seduce y me parece importante pensarnos justamente como esos, como animales cyborgs que son transitorios. Pues cyborgs en el sentido en que los seres humanos hemos usado siempre herramientas para hacer cosas, para desplegar nuestras capacidades físicas y psicológicas, y que también genera como esa ilusión de distancia en relación con la naturaleza, pero que personalmente para mí es una suerte de ilusión. Hay un par de textos que les quiero sugerir que son tremendos. El The Green and the Blue es un texto que en su edición en inglés fue publicado el año pasado, y este otro texto publicado en el año 2020 como The Green Leviathan, que lanza una tesis que es tremenda, porque Mark lo que hace es decir que la preocupación mundial por un tema como el cambio climático está generando una especie de leviatán tecnológico y comportamental de cómo hacer para no hacer daño al medio ambiente, pero de manera indirecta pues aparece ese riesgo de la privacidad, la manipulación y demás. De hecho, esto es una tesis que se deriva de ese texto de Green Leviathan o de la poética de la libertad política, donde el autor lanza pues una idea de que quizás esa relación como dual en relación con las herramientas y en relación con la naturaleza y otros seres vivos es un gran obstáculo conceptual y moral que hay que sortear para poder resolver problemas. Si uno observa detenidamente sobre este interés para tomar decisiones y recibir recomendaciones, hay un afán, es como si uno pudiera advertir un afán técnico, científico, de reducir los niveles de incertidumbre para lograr mayores grados de certeza. De hecho, todos nosotros vivimos eso también a escala individual y colectiva, ¿cierto? Como buscar, cuando tenemos que enfrentar, por ejemplo, una decisión moral difícil, una recomendación concreta para reducir esa percepción de riesgo asociada con la incertidumbre y alcanzar mayores niveles de certeza, la ilusión que hoy genera, digamos, el flujo de información con los datos refuerza más esa idea. Sin embargo, quiero terminar con estas dos ideas. Primero, a propósito del Big Data que genera esa suerte de ilusión, no existe forma de que Big Data revele los senderos no transitados. Es decir, hay una ilusión según la cual es posible saberlo todo sobre la base de una recopilación permanente de datos sobre las personas, pero primero, digamos, aquí hay una discusión que es importante y es los senderos no transitados, que son los contrafácticos que uno logra percibir cuando, por ejemplo, pone a prueba una intervención específica a través de un experimento o a través de un ejercicio empírico que puede ser distinto. Y esta cita de un texto de Sosa en Borges, Big Data y yo, cuando dice: cuando se trata del infinito, no es obvio que lo que abunda no daña. La verdadera promesa de los datos es la búsqueda misma, no los datos en sí. Muchas gracias. Agradecemos al profe Jonathan Echeverría Álvarez por su intervención y abrimos en este momento el espacio para preguntas. Quienes deseen participar levantan la mano y aquí nos ayudarán desde logística a hacerles llegar el micrófono. Hola, muchas gracias por la presentación, genial, me encantó. Quería hacerte una pregunta devolviéndonos un poco a la sección donde hablaste de poder, y pues esta pregunta es muy desde la ignorancia porque no he leído el libro, pero basado en lo que Carissa dice, según lo que expusiste,
podríamos de pronto asumir que la fuente de poder puede ser un individuo que no está agrupado y fuera de línea. Que no está agrupado y fuera de línea, dices. Desconectados. De, Sí, lo que pasa es que la tesis de Carissa Beliz es como que digamos, la implicación práctica de esa tesis es como que uno aprenda a regular esa fuente de poder. Eso que tú acabas de mencionar es quizás una forma, ya una implicación radical de cortar la fuente de poder. Es como que, insisto, la implicación es que en la medida en que uno establezca interacciones digitales permanentes, esa fuente tiene flujos que son diferentes. pero el individuo es el que tiene el poder o eso es una fuente de poder. Desde la perspectiva de Carissa Beliz, eso es una fuente de poder. Eso es una fuente de poder. Jonathan, sin micrófono, lo hablo yo. Dale. Mira, puedes ampliar un poco la idea de animales cyborgs transitorios por un asunto. El cuento del cyborg viene de no sé si decirlo en griego, del griego cibernao. ¿Qué quiere decir? Autopilotaje, por aquello de que los navegantes pilotaban sus naves, ¿no? Entonces esa idea de animales cyborgs transitorios conectadas a gobiernos sostenibles en el desarrollo de los usos de las TICs suena un poco aislada en cierto sentido. Pues trato de establecer. Las TIC sabemos que son las tecnologías de la información y la comunicación, pero aplicadas a la democracia, porque si no democratizamos el conocimiento, pues entonces no va a haber un desarrollo sostenible. Y por ende no habría una especie de cibernao, de autopilotaje de una sociedad, en función de ella misma, o sea, en función de que al democratizar el conocimiento a través de las TICs, pues habría un desarrollo sostenible. Es un poco tautológico, pues, pero entonces, ¿qué significa realmente ser un animal, animales cyborgs transitorios? ¿Y la transitoriedad está en qué? ¿En todo el flujo de comunicaciones a través de la red? ¿O en la transitoriedad de que hoy estoy conectado, mañana no, vuelvo y salgo? Ya. Como ser un outsider o un insider a la vez. Sí, ok, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que la etiqueta de animal cyborg transitorio lo que intenta hacer es recoger, ¿recuerdas ese momento cuando presenté la idea de organismos informacionales? Que hay un primer momento copernicano, un segundo momento darwiniano, freudiano y de Turing. Entonces es como una etiqueta que recoge como esos aportes de concepción del ser humano en una denominación en particular. Lo que tú mencionas de la noción de cyborg como autopilotaje, debo decir que es por lo menos en esta interpretación que estoy ofreciendo, es como una interpretación flexible, en el sentido de que coincide con varios autores que inclusive desde hace mucho rato han venido trabajando en esta idea de la noción de cyborg. Yo personalmente pienso, y con la literatura que he revisado y discutido con otras personas a propósito del comportamiento, mira que eso es como muy común entre los humanistas, de situar una confianza demasiado amplia en la razón, en suponer que uno tiene un control consciente de su propio comportamiento. Entonces, es también como rescatar la idea, a propósito de ese tercer momento que les mencionaba ahora, que Freud lo que hace es recoger ideas, presentarlas en una síntesis conceptual también, y que hay elaboraciones que
posteriormente también van en esa dirección, pero es mostrar que los seres humanos, por un lado, no somos tan racionales como pensamos que somos, y por otro lado, esa noción de automatización de procesos también está muy presente, en el sentido en que es un recurso de la naturaleza bastante importante, porque en la medida en que uno logra como hacer algunos procesos espontáneos o automatizables, también puede como un poco, no sé si decirlo así, liberar como energía cognitiva para poder pensar en otras cosas. Entonces no creo que haya necesariamente allí una tensión conceptual. Habría que entrar, digamos, en detalles para mirar como desde qué perspectiva podríamos seguir pensando en eso. Muchas gracias. Sí. Dentro de todo este tema de datos, comportamiento, ética, es muy Perdóname, qué pena. ¿Me colaboran con el micrófono Sí. para que en la grabación pueda quedar el audio? Perdónenme. Gracias. Hola, buenas tardes. Dentro de toda esta temática de datos, comportamiento, ética, es muy recurrente la palabra moral. ¿Cómo se aborda, cómo se define la moral en este contexto? Bueno, hay varios problemas que son importantes. Desde mi perspectiva, yo creo que la distinción entre ética y moral es importante. Mantener esa distinción, entender que los seres humanos nos relacionamos con identidades tribales que van generando costumbres morales específicas. Y en este caso, con el tema de las tecnologías de información y el conocimiento, hay unos problemas éticos que son importantes, sobre todo cuando le atribuimos una agencia moral a un agente intermediario como un algoritmo. Por eso les compartía la idea de zombie moral en Carissa Beliz, en el sentido en que es más difícil saber dónde situar la responsabilidad moral. O sea, quién es el responsable frente a una consecuencia indirecta de daño o discriminación vía agente intermediario. El responsable es ese algoritmo como tal o quien está detrás de ese algoritmo. Entonces hay unos problemas que van en esa dirección, pero desde esta perspectiva, si tú me pides como una definición genérica de moral, yo creo que se conserva como una idea filosófica tradicional de la moral, entendida como esa forma de comportarnos en los seres humanos que ha permitido, por ejemplo, la cooperación entre seres humanos, y que sobre todo se asocia con dos preguntas fundamentales que aparecen en la historia de la filosofía moral occidental, y es el cómo vivir y cómo convivir con los demás. Entonces, todos nosotros, creo, desde una perspectiva moral, tanto filosófica como psicológica, tenemos respuestas conscientes o inconscientes a esas dos preguntas sobre cómo vivir y cómo convivir. Lo que ocurre con la tecnología, creo yo, es que introduce una nueva discusión, y es sobre la atribución o no de responsabilidad moral al uso de agentes intermediarios. O sea, que eso cambiaría según el contexto en el que se esté trabajando. Cuando te refieres a moral, Sí. desde una perspectiva sí, pero no todos están de acuerdo, como suele suceder. Gracias. Yo, un par de comentarios. El primero tiene que ver con la idea de que esto que mencionaste al principio y que dices que es la pregunta que te gusta hacer cuando empiezas tus cursos, y entendí bien, que es para qué trabajamos, ¿no? Y yo estaba pensando que la idea de ocio es un subproducto de la idea de trabajo, no es la negación de la idea de trabajo, porque si no trabajáramos, si no existiera el concepto, si no existiera la idea de trabajo y organizáramos nuestra vida de una manera distinta, que no fuera alrededor del trabajo, no surgiría la preocupación por tener tiempo libre de trabajo, es decir, no surgiría la idea de ocio. Entonces, esta es una como pregunta, si realmente el ocio es
la negación del trabajo, o bien es más bien un subproducto del trabajo. Esto es una discusión que muchas veces se tiene en esta cosa que se ha puesto ahora un poco de moda, ¿no? De la defensa de la pereza, ¿no? Como algo que niega la dialéctica trabajo-ocio. Y, en fin, quería saber qué pensabas sobre eso. Y algo que me interesó mucho es algo que mencionaste al final, de que el Big Data no puede transitar, no recuerdo cuál era. Revelar los senderos no transitados, esos. Yo estaba pensando que los senderos no transitados es, como dijiste tú, los contrafácticos, ¿no? Y estaba pensando qué son los contrafácticos, porque si a lo que llamamos contrafácticos son es como la imaginación, ¿no? Es el producto de la imaginación. Imaginar contrafácticos es imaginar. Entonces, yo estaba pensando si es cierto que, supongo que es cierto que el Big Data no puede revelar los contrafácticos, es porque el Big Data no tiene imaginación. Pero podría, y esto es lo que quería preguntarte a ti, porque esto es algo que me preocupa mucho desde hace tiempo, me quita el sueño, digamos, es si la inteligencia artificial general, si algún día puede llegar a ser generada, ¿no? Podría revelar esos senderos no transitados. Porque si ese es el caso, y yo no veo ninguna razón lógica a priori por la que pensar que no puede ser el caso, o al menos a mí no se me ocurre, esto quiere decir que la inteligencia artificial general tendrá imaginación, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay un riesgo real, yo creo, de que sustituya algunas tareas humanas que requieren la imaginación, como escribir novelas, escribir ficción, etcétera, etcétera. Y esto era algo que, digamos, que a mí personalmente me inquieta, ¿no? Y quería saber qué pensabas de estas ideas. Ok, muchas gracias por ambas preguntas. En relación con tu primera pregunta sobre la noción de ocio y trabajo, sí, parece ver como una relación ahí estrecha. Uno podría pensar que la noción de ocio efectivamente tiene sentido en función con la noción de trabajo. Yo por eso ahorita compartía como ese primer gran momento histórico, donde algunos historiadores y antropólogos mencionan de la revolución agrícola como una relación distinta con la manera de usar el tiempo, ¿cierto? Como con la idea de poder ejercer un mayor control sobre el ambiente, tener una relación de propiedad en relación con el ambiente, y empezar a establecer, digamos, en ese ejercicio de control de propiedad, quizás yo creo que ese es el germen de esa distinción. O sea, pensaría que no es ni siquiera, porque uno podría pensar, el germen de esa distinción trabajo y ocio es una herencia moderna, pero quizás incluso habría que irse un poco mucho más atrás, que para uno tiene sentido, ¿cierto? Sobre todo cuando uno trabaja y tiene que trabajar, ¿cierto? Pero digamos que creo que el germen de esa distinción no es solo una distinción económica, sino incluso una relación con el entorno que habitamos y con el uso del tiempo a propósito de ese entorno que habitamos. Y sobre la segunda pregunta que planteas, cuando comparto esta idea de los senderos no transitados, tiene que ver, y es que la promesa del Big Data se supone que es el poder garantizar un flujo de información permanente sobre la cual uno pueda establecer inferencias a propósito de ese flujo de información. Entonces, el sendero no transitado es un contrafáctico, que quizás la mejor manera de percibir el contrafáctico es como un mundo posible, ¿cierto? Entonces,
Cuando se usa el Big Data para hacer inferencias concretas sobre lo que puede llegar a suceder, en este caso en términos comportamentales, se pierde de vista como el mundo posible en relación con esos comportamientos que han sido registrados. Pero ahí hay una relación directa es con el registro y el flujo de información, con el registro y flujo de información. Tú decías, entonces, si uno asocia el contrafáctico con la imaginación, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial generativa? ¿Cierto? Que hoy en día genera texto, genera audio, video como tal. Yo creo que en la charla de mañana Carlos nos puede explicar eso mucho mejor, pero la intuición, digamos, técnica que yo tengo al respecto es que el punto de partida siempre es un sendero transitado. Hay unas discusiones que son interesantes porque cada vez es más difícil hacer como una distinción de, o sea, si a uno lo ponen a evaluar, venga, distinga si este poema fue una creación artificial o una creación humana, lo que los datos muestran es que nos cuesta cada vez más hacer esa distinción. Hay un problema también filosófico que es interesante. Hola, ¿cómo estás? Me gustó mucho la intervención y empecé a hacer como ping-pong en la cabeza y como reuniendo las ponencias. Me voy a ir a lo siguiente. He escuchado la palabra narcisista muchas veces el día de hoy. La conclusión es que estamos en una cultura narcisista. Es como algo de lo que me llevo. Y a partir de ahí, entonces yo entro como al tema de psicología, donde el narcisista, por definición, es una persona que manipula, quiere el control. Y obtiene el control y la manipulación sobre su víctima, que es una persona que de alguna manera no ha cultivado su fuero interno y su autoconocimiento, el conocimiento de sí, por eso son fácilmente manipulables, ¿cierto? Un tema de estima, un montón de cosas. Entonces el algoritmo para mí empieza a ser como el ping-pong. Entonces el narcisista, que es un manipulador, quiere el control, utiliza el algoritmo como medio de control porque el algoritmo te muestra y te mete en el túnel y te deja en un bucle, que ese es el riesgo del algoritmo, que te deja en el bucle. Entonces eso es lo que me interesa, la red lo sabe y me deja ahí en el bucle. ¿Qué sucede? Que cuando me quedo en el bucle no hay movimiento y si no hay movimiento no hay evolución. Entonces eso me lleva a lo que planteaban en la pregunta anterior y fue el tema del individuo y aislarse del grupo. O sea, qué importante entonces es cultivar la individualidad, la vida interna, ¿cierto? Y que hablaban de la focalización interna en la primera ponencia, de cómo muestra la focalización interna y cómo en esa narrativa lo que se ve es una persona que está atada a un bucle y que no sale del bucle. Entonces, ¿cómo compaginar eso? La vida interna versus el externa para poder cultivarse de tal manera que esa cultura narcisista pues empiece a ser desmontada. Y hablando aquí de que ese mismo algoritmo también es una herramienta, o sea, es una herramienta que puede ser una herramienta para el narcisista que quiere manipular y controlar, pero también puede ser una herramienta para esa persona que quiere contar la historia desde otro lugar. Entonces, me voy a ir aquí como a una frase que decía Kotler y era que la máxima expresión del marketing es la transformación cultural. Y el marketing ya entendió que el storytelling es un aliado natural. Yo no sé si es que no hemos entendido que es al revés también, que el storytelling necesita la herramienta del marketing y en ese momento en lo digital es el algoritmo el que nos puede ayudar a potencializar el tema del humanismo como tal. No sé si son muchas ideas, pero es como el ping-pong que tengo. Entiendo, no, lo primero que quiero decir es que yo creo que planteas es como una concepción patológica del narcisismo como tal y yo creo que no necesariamente tenga como esa restricción conceptual. De hecho, cuando hablaba de una cultura narcisista y exhibicionista, lo refería en relación con todos, es decir, no en relación con esa ejemplificación que estás dando de una condición patológica de deseo de control y de manipulación. No necesariamente creo yo tiene que ver con eso.
Puede ser, uno puede incluso comprometerse con una dimensión semántica más amplia que esa. De hecho, mientras te escuchaba, recordé ese poema en prosa de Oscar Wilde, del el río que está triste, que porque Narciso se murió, y no sé, alguien le pregunta y él dice, estoy triste porque a través de sus ojos podía ver reflejada mi propia belleza. Entonces, creo que tiene que ver es más con eso, como con un deseo permanente de autorreconocimiento y de saber, lo voy a decir en estos términos, es como que nos encanta observar y ser observados. Nos encanta observar y ser observados, eso es lo que quería decir con esa dimensión. Me acabo de acordar, a propósito de la otra intervención del compañero de los animales cyborgs transitorios, que me preguntaba por la transitoriedad, yo acá lo pienso es en relación vida y muerte. No lo había pensado en relación con el flujo de información, pero también hay una relación como con ese tema de identidad analógica e identidad digital. Hay un asunto ahí que creo que se puede explorar, pero tal como lo presenté el día de hoy, tiene que ver es como con esa relación con la muerte, que a mí me parece que es liberadora también. Tengo otra pregunta muy corrida, pero me da miedo coger el micrófono porque yo tengo mucho, nací con Alzheimer, una Parkinson. Bueno, voy a tener como un experto aquí teniendo el micrófono. Mírame, tú escalaste una serie de momentos históricos y yo me voy a remitir al momento agrario, ¿cierto? El premomento de la primera revolución industrial, donde la sociedad agraria, pues en Inglaterra, migró a las sociedades, pues se crearon la sociedad urbana. De hecho, la arquitectura se domesticó para eso, para producir en serie y poder alojar toda esa masa productiva. Bueno, y yo me remonto esta frase que dice no existe forma de que Big Data revele los senderos no transitados, pues todo ese tránsito que ha venido pasando entre esa primera revolución industrial, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, que escalaste pues muy magistralmente allí con la brevedad de la explicación, pero muy certera. Yo me pregunto si ahora, pues me pregunto por los senderos no transitados. Los senderos no transitados, hablando poéticamente, desde la poiesis, es la imaginación, es lo que el mundo, el ser humano va explorando, nuevos caminos, listo. Pero entonces se me ocurrió pensar que si el Big Data y las grandes corporaciones como Google y, bueno, toda esta cosa, no son exactamente unas nuevas, dijéramos, nuevos feudos, ¿cierto?, de parques tecnológicos, donde está exactamente pues viéndolo desde una dimensión política y una especie de no sé, es la misma Big Data, se me ocurrió como plantearla como una especie de proletariado cyborg. ¿En qué sentido? En que todos estos datos y estos parques y estas tecnologías están trabajando allí como la antigua revolución agraria, o sea, es el campesinado trabajando la tierra, le hace tierra bits, bytes, kilobytes, mega, teras, y etcétera, y todo eso es un parque que por imposición política y de marketing y todo este rollo, pues está obligado a revelar senderos no transitados. Entonces es como hablando de macropolíticas, es como el poder lo tienen las corporaciones porque van a irnos revelando los senderos que nosotros no podemos transitar. Esa es la idea, somos unos agentes en ese tránsito, como quien monta un vagón de metro un rato y se baja de una estación a otra. Pero esos feudos son como, para mí esos parques tecnológicos son como feudalismo cibernético, donde
están esas máquinas y la inteligencia artificial autoproduciendo y haciéndole favores a todo el mundo, y todo el mundo espantado porque va a ser superado, y el poshumanismo, y nos van a tirar por allá a un basurero poshumanista, donde ya no tenemos razón de ser, porque perdemos toda la... porque la fuente del poder nació en nosotros y se desbocó, y las máquinas inteligentes nos superaron. Entonces, eso era como también otros apuntes ahí a todo lo generado por tu intervención. Sí, yo creo que eso es... Sí. Una última pregunta para que Jonathan también responda a esta que acaba de hacer. Sí, sí, lo mío es una cosita así, sí. Sí, lo mío es una cosita así puntual, y quiero retomar lo tuyo de cultura narcisista y exhibicionista, que me parece una cuestión muy particular. Y creo que sí es necesario pensar un poco eso de cultura narcisista. No sé si aquí la mayoría sabe que esa noción de narcisismo está íntimamente ligada con una psicopatología. Lo que pasa es que hablar hoy día de psicopatología es como un asunto problemático. Yo creo que si hay algo que caracteriza nuestra manera de ser y de pensar en los tiempos actuales, es la tendencia a la negación de lo maluco, de lo inconveniente, de lo displacentero. Pero eso es algo real. Es más, si aquí estamos reunidos y la universidad ha programado un seminario, un evento para reflexionar en torno a la ética, es porque creo que en esta época, si algo hace falta es que el sujeto vuelva sobre sí mismo, lo que tú decías a propósito de Delfos y bueno, de Apolo, el templo de Apolo. Este es un asunto verdaderamente problemático, porque si el sujeto contemporáneo no se mira a sí mismo, no dialoga consigo mismo, sino que vive pegadito al aparatito y al punto de que busca es casi que parecerse al cyborg. Entonces creo que vamos en la dirección de una especie de desaparición o de extinción del sujeto. Y si se da poco a poco una especie de extinción del sujeto, quiere decir de que hay una extinción entonces simultánea de la imaginación, de lo creativo, de las emociones y del sujeto ético. Ese es un asunto muy problemático, y me parece, ahorita estaba recordando aquí un textico de Paul Ricoeur que se llama Sí mismo como otro, en donde hay ahí una dialéctica, y yo creo que ese es uno de los asuntos interesantes de la filosofía en los tiempos actuales, en donde el sujeto se mira a sí mismo, conversa consigo mismo, pero también con el otro. Pero eso hoy día no interesa, o sea, hoy día interesa es el mensajito, ya la evitación al otro. Yo creo que también es un efecto de la pandemia, un asunto problemático. Perdón, discúlpame, es que para hacer una distribución de las voces que no han sido audibles todavía, le pido el favor mejor que leamos la última palabra a alguien que no haya intervenido para que Jonathan pueda entonces redondear y responder a las últimas preguntas que hicieron. Así que discúlpame por favor por ese cambio en último momento, pero es por eso, para que haya más voces que podamos escuchar. Sí, primero agradecerte pues por la presentación, fue muy interesante, todo lo relacionado con lo filosófico y la tecnología siempre es muy interesante. A mí me llamó especialmente la atención el asunto de la revolución existencial y las implicaciones que tiene esa revolución existencial. Pues hacías un recorrido entre que en la antigua, digamos, los antiguos griegos relacionaban la existencia con lo inmutable, los modernos la existencia con el asunto de la percepción, diría yo, la percepción y la contrastación con una noción de realidad en los modernos, y ya digamos como que en este momento más contemporáneo se relaciona la existencia o el ser, es siempre un ser interactuable en el sentido que se puede adquirir información de él. Sin embargo, me preguntaba yo, en esa relación existencial,
contemporánea que implica la digitalidad, ¿dónde queda el asunto de la verdad y las implicaciones que tiene ese asunto de la verdad? En algún momento lo mencionabas, ¿no? Y es incluso el riesgo de la creación de los propios hechos, de las propias existencias, y en últimas es el mundo fáctico, el mundo analógico quedaría totalmente relegado, a pesar de que en nuestra existencia como seres humanos nuestra corporeidad sigue estando conectada a ese mundo y a esas necesidades de ese propio mundo. ¿Cuál es el límite de esa existencia digital que es meramente interactuable? Y eso nos lleva a la segunda pregunta en relación también con la existencia, y es el comportamiento. Esa tesis que se tiene de la Big Data un poco, y es si tengo información, esa información me permite controlar el comportamiento también, ¿qué límites tiene? ¿No? Porque si acaso debajo de esa tesis estaría una tesis contraexistencialista, y es, estamos totalmente determinados, digamos, la libertad es coartada completamente y no hay como posibilidades de acción más allá de esa información. Era más o menos como ver esos límites, perdón, de las implicaciones existenciales que vienen con esa revolución existencial. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que en relación con esto... El micrófono. Sí. No, puede ser ese. Si no, no nos queda. Yo creo que en relación con esto que estabas diciendo, recordá que la noción de infoesfera lo que plantea es como que la distinción se va volviendo cada vez más borrosa, y por eso decía ahora que nosotros, que somos más una generación de transición, todavía hacemos esa distinción. Para nosotros esa distinción tiene sentido, pero parece ser que hay como un asunto que va a ser más difícil mantener, como esa diferencia entre lo analógico y lo digital. Si uno piensa que hay dispositivos interconectados por todas partes, en la casa, en el lugar de trabajo, por los lugares donde transito, la distinción va a ser cada vez más difícil, y eso va a tener implicaciones como las que acabas de mencionar. Yo quiero cerrar de la siguiente manera, y es que no quiero dejar la sensación de que yo sea una especie de antimaquinista o algo por el estilo, si bien reconozco que me seduce, por ejemplo, el anarquismo, a pesar de que soy profesor universitario. Debo decir que mi postura al respecto es que el desafío está en la regulación de la fuente de poder. Es como lo que yo pienso. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias.